En la sala de juntas acristalada de Sterling Holdings, la familia giró sus sillas hacia Amanda Sterling como lobos rodeando a su presa herida. La llamaron incompetente y exigieron su destitución del puesto de directora ejecutiva que había luchado durante 3 años por conseguir. El aire se volvió frío como el acero, pesado por el peso de la traición. Entonces la puerta se abrió de golpe. Elias Carter, exceal de la Marina y padre soltero, entró, con la camisa blanca aún húmeda por la lluvia y la mirada serena como el agua quieta. Se colocó detrás de la silla de Amanda, apoyó una mano suavemente en su respaldo y habló en voz baja pero cristalina. «Pruébame». Los susurros se apagaron al instante. Quienes habían sonreído momentos antes se miraron, repentinamente inseguros. Retrocediendo un paso, Amanda Sterling se sentó a la cabecera de la mesa de caoba, con una postura perfecta a pesar del temblor en sus manos. A los 33 años, dirigía un imperio multimillonario de tecnología sanitaria. Sin embargo, en esa sala llena de sus propios parientes consanguíneos, se sentía como una niña de nuevo. Su padre, Clinton Sterling, ocupaba el extremo opuesto de la mesa. Sus 62 años, desgastados como una armadura, su expresión marcada por la decepción. A su derecha se sentaba Serena, la hermana mayor de Amanda, cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos calculadores. El director financiero, Henry, revolvía papeles con teatral preocupación. Oliver, el abogado de la familia, ya había preparado los documentos. Ellen, la tía de Amanda, quien controlaba los contactos mediáticos de la familia, tecleaba frenéticamente en su teléfono, sin duda preparando declaraciones para la prensa. La crisis había estallado 48 horas antes. Sterling Holdings estaba a punto de lanzar Sterling Care, una revolucionaria plataforma de datos sanitarios que transformaría la gestión de la información de los pacientes en 300 hospitales. Entonces se produjo la filtración. Fuentes anónimas afirmaron que la plataforma había estado procesando datos de pacientes sin el cifrado adecuado, vendiendo información a compañías farmacéuticas. Las acusaciones eran falsas. Amanda lo sabía en su fuero interno, pero la verdad corría más despacio que el escándalo en la era digital. Los precios de las acciones se desplomaron un 18% en 2 días. Los miembros de la junta directiva exigieron respuestas, y su familia, al presentir que había sangre en el agua, convocó esta reunión de emergencia. Amanda apenas había sobrevivido a otro tipo de ataque la semana anterior. Le cortaron los frenos de su coche mientras estaba en el estacionamiento seguro de la empresa. Su equipo de seguridad habitual, alegando conflictos de intereses, rescindió misteriosamente su contrato. Desesperada y sin opciones, contrató a Carter Security Solutions, una pequeña empresa dirigida por un exceal de la Marina que había sido altamente recomendado por las pocas personas en las que aún confiaba. Elias Carter había llegado a su oficina, no con un traje negro con auricular, sino con vaqueros y una camisa abotonada, con un cuaderno de cuero desgastado en lugar de una tableta. Escuchó su situación durante exactamente 3 minutos antes de aceptar el trabajo. Su única pregunta era si tenía alguna alergia o condición médica conocida que pudiera afectar los procedimientos de evacuación de emergencia. Clinton Sterling se aclaró la garganta. El sonido resonó en la sala de juntas como el mazo de un juez. Su voz transmitía la autoridad de 4 décadas construyendo este imperio, que pasó de ser una pequeña empresa de suministros médicos a un gigante de la tecnología sanitaria. Habló de su legado, de su responsabilidad, de la carga de liderazgo que Amanda había demostrado ser incapaz de soportar. Sus palabras hirieron más profundamente que cualquier espada. Este era el hombre que una vez la había llevado en hombros por los pasillos del hospital, prometiéndole que algún día dirigiría esta empresa. Ahora él lideraba la iniciativa para destituirla. Serena se inclinó hacia adelante, sus uñas cuidadas golpeando la mesa de cristal. Presentó su análisis de la filtración de datos con la precisión de un cirujano. Cada punto pretendía demostrar la incompetencia de Amanda. La confianza del mercado se había evaporado. Las sociedades se estaban disolviendo.
La expansión europea estaba en peligro. Como jefa de fusiones y adquisiciones, Serena se posicionó como la alternativa obvia. El hombre de confianza necesitaba guiar a la empresa a través de esta tormenta. Dijo que ya había elaborado un plan de transición que minimizaría las interrupciones operativas. Henry añadió proyecciones financieras que pintaban un panorama de catástrofe inminente a menos que el liderazgo cambiara de inmediato. Oliver presentó el marco legal para una transferencia de poder de emergencia, citando estatutos que la propia Amanda había ayudado a redactar, sin imaginar jamás que serían utilizados en su contra. Ellen mostró métricas de redes sociales, hashtags de tendencia, la pesadilla de relaciones públicas que solo empeoraba. Cada presentación se basaba en la anterior, una campaña cuidadosamente orquestada que claramente había sido planeada durante semanas, quizás meses. Durante todo el proceso, Elias Carter permaneció en silencio detrás de la silla de Amanda. No interrumpió ni intervino. Su función no era librar sus batallas corporativas, pero sus ojos expertos catalogaron todo: las salidas, 2 puertas principales y un panel de acceso de emergencia oculto tras una reproducción de una pintura de Monet. Los puntos ciegos donde la seguridad, las cámaras, no podían alcanzar. Las microexpresiones en cada rostro alrededor de la mesa. El tic en el ojo izquierdo de Serena cada vez que alguien mencionaba directamente la filtración de datos. El ligero temblor en la mano de Oliver al pasar los documentos. La forma en que Henry revisaba su teléfono una y otra vez, y luego miraba a Clinton en busca de aprobación. Los dedos de Amanda encontraron la pluma estilográfica plateada en el bolsillo de su chaqueta. Un regalo de su madre antes de que el cáncer se la llevara hace 5 años. Su madre había creado las primeras directrices éticas de la empresa, insistiendo en que la atención al paciente siempre debe anteponerse a las ganancias. La pluma era más que una reliquia. Era un recordatorio de las promesas hechas junto a la cama de un hospicio. Juramentos. De proteger lo que sus padres habían construido mientras lo impulsaban hacia un futuro que nunca podrían haber imaginado. Clinton pidió una moción de censura. La Junta se reuniría en 72 horas para una sesión de emergencia. Si Amanda no podía presentar una solución clara a la crisis para entonces, renunciaría voluntariamente o sería destituida por la fuerza. Los familiares alrededor de la mesa asintieron y ensayaron su acuerdo. Esto no era una discusión, era una ejecución, y todos, excepto Amanda, conocían el resultado antes de entrar en la sala. Al terminar la reunión, Elias guió a Amanda por el estacionamiento con movimientos sutiles, sin tocarla en ningún momento, pero siempre posicionado para ponerla a salvo si era necesario. Ya había reubicado su auto 2 veces durante la reunión, instalado cámaras temporales en ángulos clave y verificado que no se hubieran instalado nuevos dispositivos en el vehículo. En el ascensor, habló por primera vez desde su dramática entrada. La amenaza se intensificará ahora, dijo. La presión política había fracasado. Pasarían a la intimidación física. Su voz no transmitía emoción, solo la evaluación clínica de un hombre que había visto patrones similares en entornos mucho más mortíferos. Amanda vivía en un ático con vistas a la ciudad. Sus ventanales, del suelo al techo, ofrecían una vista que solía tranquilizarla. Esa noche, las luces de abajo parecían ojos que la observaban, esperando a que cayera. El apartamento estaba impecable, organizado hasta la esterilidad, lleno de premios y reconocimientos que de repente parecían insignificantes. Los cuadros de su madre colgaban de las paredes, brillantes toques de color en un espacio por lo demás monocromático. El silencio solo lo rompía el zumbido de su teléfono. Periodistas buscando comentarios, antiguos aliados distanciándose. Ni un solo mensaje de apoyo de la familia a la que había dado todo por servir. Practicó su presentación frente al espejo, probando diferentes tonos, diferentes posturas, buscando la combinación perfecta que convenciera a la Junta de que merecía quedarse. Pero cada intento sonaba más desesperado que el anterior. Se ahogaba en su propio aislamiento,
y cada palabra ensayada se sentía como un peso más que la hundía. A 20 metros de distancia, Elías Carter vivía en un mundo completamente diferente. Su apartamento era la mitad del tamaño del de Amanda, pero respiraba vida. Dibujos a lápiz cubrían el refrigerador. Un pequeño piano estaba en la esquina donde su hija de 7 años, Vivian, practicaba todas las noches. Los muebles desparejados creaban un caos confortable que evocaba un hogar donde la vida primaba sobre las apariencias. Vivian estaba sentada a la mesa de la cocina, con la lengua fuera en señal de concentración mientras dibujaba. Le preguntó a su padre sobre la princesa a la que protegía. ¿Vivía en un castillo? ¿Tenía un dragón? Elías desvió la conversación con soltura, centrando la conversación en las tareas y los planes para la cena mientras cortaba manzanas en espirales perfectas, un truco que había aprendido durante largos despliegues cuando el entretenimiento escaseaba. Las paredes albergaban fotografías de otra vida. Su equipo SEAL en Afganistán, rostros cubiertos de polvo y agotamiento, pero ojos brillantes con un propósito. A la imagen le faltaban 3 rostros. Hombres que habían confiado en él para traerlos a casa. Hombres que habían muerto porque alguien de dentro había vendido su posición a las fuerzas enemigas. La traición había acabado con su carrera militar. No por los canales oficiales, sino por el peso de la culpa que le impedía continuar. Había jurado no permitir que nadie bajo su protección volviera a ser traicionado. Después de que Vivian se acostara, Elías revisó las grabaciones de seguridad de la semana pasada. Desde cada ángulo del estacionamiento, desde cada entrada al edificio de Sterling Holdings, desde cada persona que se había acercado a menos de 15 metros de Amanda Sterling, surgieron patrones. La misma camioneta dando vueltas a la manzana a horas específicas. Un conserje cuyos turnos habían cambiado repentinamente. Guardias de seguridad que evitaban ciertas cámaras. Alguien estaba orquestando esto desde dentro. Alguien con un profundo conocimiento de los protocolos de seguridad de la empresa. Esa noche, Amanda lo llamó para una inspección no programada de las instalaciones de investigación y desarrollo. No podía dormir, dijo, y necesitaba verificar que los servidores de Sterling estuvieran seguros. Caminaron por pasillos oscuros, sus pasos resonando en el espacio vacío. Entre las salas de servidores y el control de seguridad. Las juntas, los muros comenzaron a agrietarse. Amanda le contó sobre la reunión de la junta directiva donde la habían excluido porque los socios principales llevaban clientes a un club de caballeros. Sobre los contratos que había perdido porque los clientes no negociaban con una mujer. Sobre la presión constante para ser perfecta, para trabajar el doble por la mitad del reconocimiento. Su voz transmitía cansancio pero no derrota, ira pero no amargura. Elia compartió sus propios fantasmas a cambio. La misión en Kandahar, donde información errónea había llevado a su equipo a una emboscada. El rostro de su mejor amigo mientras se desangraba en el polvo, preguntando por su hijo recién nacido, la investigación que reveló al oficial de inteligencia que los había traicionado, un hombre en quien Elías había confiado su vida, la silenciosa baja médica tras su negativa a seguir operando con una estructura de mando comprometida. Eran 2 personas destrozadas por diferentes traiciones, encontrando una comprensión inesperada en la oscuridad entre las luces parpadeantes del servidor. El segundo ataque ocurrió 3 días antes de la reunión de la junta. Amanda salía de una reunión con posibles inversores cuando Elías notó que las sombras no eran las adecuadas. Las cámaras del aparcamiento estaban pintadas de negro con aerosol. Su coche había sido movido a 6 pulgadas de donde lo había dejado. Empujó a Amanda detrás de un pilar de hormigón justo cuando la primera figura emergía de detrás de una furgoneta. Eran 2, profesionales pero no de élite, matones a sueldo en lugar de fieles creyentes. Elías empujó a Amanda hacia la escalera y luego se giró para encarar a los atacantes. El enfrentamiento fue breve y decisivo. Elías no luchó con la elaborada coreografía de las películas. Utilizó una eficiencia simple y brutal, aprendida en lugares donde el estilo significaba la muerte.
La luz estroboscópica de su linterna táctica desorientó al primer atacante. Un rodillazo en el plexo solar lo derribó. El segundo hombre sacó un cuchillo, un error que lo marcó como aficionado. Elías sujetó el brazo, controló la muñeca y aplicó presión hasta que el arma cayó al hormigón. Ninguno de los dos resultó gravemente herido, pero ambos quedaron completamente neutralizados. Más importante aún, uno dejó caer un teléfono desechable con un solo mensaje de texto. Trabajo completo. Dígaselo a Serena. Las pruebas eran contundentes, pero no concluyentes. Serena podía alegar que el teléfono había sido colocado. El mensaje, inventado. Necesitaban más. Elías modificó el horario de Amanda según lo que él llamaba ruptura de patrones. Cambios aleatorios de ruta, paradas inesperadas, distracciones deliberadas. Estableció 3 niveles de seguridad: personal, vigilando a Amanda directamente; vehicular, monitoreando todo el transporte; espacial, controlando los entornos en los que entraba. Cada nivel operaba de forma independiente, pero se comunicaba constantemente. Era agotador para todos los involucrados, pero la mantenía con vida. Amanda quería confrontar a Serena directamente, enfurecerse por la traición, exigir respuestas. Elías asesoraba a los pacientes. Sus enemigos esperaban respuestas emocionales, con lo que contaban. Mejor parecer ajeno mientras reunía pruebas, mejor dejar que se confiaran demasiado. La reunión de la junta era la única fecha límite que importaba. Todo lo demás era ruido. Henry acudió a Amanda en privado con información inquietante. Alguien había estado accediendo a los servidores del departamento de marketing en horarios inusuales, descargando datos de clientes que no tenían nada que ver con las campañas en curso. Los códigos de acceso pertenecían a empleados que juraron no haber trabajado en ese horario. Bridget, jefa de relaciones públicas de Amanda y una de sus pocas aliadas, informó que las noticias negativas seguían patrones sospechosos. Estaban demasiado coordinadas, demasiado similares en sus argumentos, como si alguien estuviera dando a los periodistas una narrativa preparada. La investigación condujo a un nombre que lo dejó todo claro: Zane Morrison, un gestor de fondos de cobertura especializado en adquisiciones hostiles de empresas sanitarias. Había contactado a Sterling Holdings hacía 6 meses con una oferta para comprar los datos de sus pacientes. Amanda se negó, alegando preocupaciones éticas y restricciones legales. Zane sonrió, dijo que lo entendía y se marchó sin rechistar. Ahora parecía haber encontrado otra manera de conseguir lo que quería. Serena conoció a Zane en un restaurante llamado Canstens, un establecimiento de lujo cerca del puerto, donde las conversaciones se perdían en el sonido de las olas y el tintineo de las copas. Elías estableció vigilancia desde 3 ángulos. Una mesa en la terraza de arriba, aparentemente ocupada por una pareja en una cita. Un lugar en el puerto donde un hombre parecía estar pescando. Cámaras de seguridad de negocios cercanos a las que había accedido a través de conexiones que le quedaban de su época militar. Vio cómo Serena recibía una memoria USB negra de uno de los socios de Zane. El intercambio duró segundos, pero fue suficiente. Elías no intentó interceptar la memoria. Eso los habría alertado de la vigilancia y no habría logrado nada legalmente. En su lugar, conectó una baliza de rastreo pasiva al coche de Serena, un dispositivo tan pequeño que podría confundirse con escombros de la carretera. La baliza no transmitiría constantemente, evitando ser detectado por los controles de seguridad. Solo se activaba al ser consultado directamente, proporcionando datos de ubicación que podían generar un patrón de movimiento. La cena familiar en la finca de Clinton Sterling debía ser un espacio neutral. Un último intento de reconciliación antes de la reunión de la junta directiva. La mansión se extendía a lo largo de 2 hectáreas, con sus ventanas brillando cálidamente contra la tarde de otoño. Clinton había construido esta casa cuando la empresa salió a bolsa. Un monumento al éxito que ahora parecía un mausoleo de lazos familiares rotos. Amanda llegó con Elías, quien mantuvo una distancia respetuosa,
colocándose donde podía observar todas las entradas mientras aparentaba simplemente admirar la arquitectura. La conversación durante la cena comenzó con comentarios amables sobre el clima, la comida, cualquier cosa menos la crisis que los había unido. La esposa de Clinton, madrastra de Amanda, intentó mantener una fachada de normalidad, pero su parloteo nervioso solo acentuó la tensión. Finalmente, Clinton dejó su copa de vino con deliberada precisión y comenzó su último recurso. Habló de la madre de Amanda, de cómo habría querido que la familia permaneciera unida, de cómo habría preferido la estabilidad a la terquedad. Sus palabras eran una guerra psicológica calculada, usando el amor más profundo de Amanda como arma en su contra. Serena añadió sus propias manipulaciones, hablando de la preocupación por el bienestar de Amanda, del estrés que sufría, de cómo la presión claramente estaba afectando su juicio. Quizás un año sabático ayudaría, sugirió. Tiempo para descansar, para recuperarse, para recordar lo que realmente importaba. Henry y Oliver asintieron, con sus rostros llenos de falsa compasión. Ellen comentó que los medios lo presentarían como algo positivo, como un director ejecutivo asumiendo su responsabilidad, mostrando humanidad. Ya habían escrito el comunicado de prensa. Admitió que solo esperaban la firma de Amanda. Elías notó detalles que la familia pasó por alto al centrarse en Amanda. La ventana de la cocina, que debería haber estado cerrada con llave, estaba entreabierta. El panel del sistema de alarma mostraba signos de manipulación reciente. Uno de los empleados del catering no dejaba de mirar su teléfono y mirar hacia el estudio. No eran amenazas inmediatas, sino de reconocimiento. Alguien estaba mapeando la casa para futuras referencias. Ajustó su posición sutilmente, moviendo la silla de Amanda para que ya no fuera visible desde la ventana de la cocina. Al servir agua, usó la jarra de cristal para observar los reflejos detrás de ellos. Al levantarse para ayudar a retirar los platos, se colocó entre Amanda y el camarero sospechoso. Amanda se negó a firmar la renuncia. Se enfrentaría a la junta, presentaría sus pruebas y dejaría que ellos decidieran. Si la destituían, sería público, oficial y honesto. No se escabulliría avergonzada por crímenes que no había cometido. El rostro de Clinton se ensombreció ante su desafío. Había esperado gratitud por el aterrizaje suave que le ofrecían. En cambio, obtuvo rebelión. El patriarca de la familia se puso de pie. Su decepción llenó la habitación como humo. Si quería ser destruida públicamente, dijo, era su decisión. La junta no tendría piedad. El ataque directo se produjo la noche anterior a la reunión de la junta. La lluvia caía a cántaros sobre la ciudad cuando Amanda salía de su despacho tras preparar su defensa final. Elías se conducía, tras haberle insistido en que no viajara sola bajo ninguna circunstancia. Observó la cola a 3 manzanas de la oficina, un sedán negro que mantenía una distancia de seguridad perfecta. Al cambiar de carril, ellos cambiaban de carril. Cuando él ponía la señal de giro antes de tiempo para confundir a las aplicaciones de navegación, lo seguían sin dudarlo. Esto no era vigilancia. Era una persecución. El sedán aceleró de repente, intentando obligarlos a ir contra la barrera de seguridad. Ella se había entrenado para este escenario en lugares donde tales ataques significaban muerte o captura. Dio un giro de 180 grados en reversa, girando el volante mientras controlaba el derrape sobre el pavimento mojado. La maniobra los puso en dirección contraria mientras el coche que los perseguía pasaba a toda velocidad. Movió a Amanda al asiento trasero, protegiéndola con su chaqueta. El forro de Kevlar le servía de pequeña protección contra posibles disparos. Usando el retrovisor como punto de reflexión, encendió las luces altas en un patrón que cegó temporalmente al conductor que los perseguía. El sedán se recuperó, intentando otra embestida. Elías esperó hasta el último segundo, luego accionó el freno de emergencia mientras giraba bruscamente a la izquierda. El vehículo que lo perseguía, comprometido con su trayectoria, perdió el control y se estrelló contra la mediana.
Un atacante emergió con una navaja plegable en la mano, en un ejercicio de adelantamiento desesperado. Elías salió del vehículo, manteniéndose entre el atacante y Amanda. El enfrentamiento fue breve. Una llave de muñeca, un giro controlado, el cuchillo cayendo al suelo. El atacante llevaba un auricular, y a través de él se oía una voz dando órdenes. Confirmar. Sterling neutralizado. Confirmar que el paquete está asegurado. Amanda estaba sentada en el asiento trasero, con las manos temblorosas mientras la adrenalina corría por su cuerpo. Había redactado su carta de renuncia en su teléfono, lista para enviarla a la Junta. No podía justificar poner en riesgo a otros por supuesto. Pero Elías le contó sobre Viven, como su hija una vez le había preguntado por qué su madre los había abandonado. Le había costado encontrar la respuesta hasta que se dio cuenta de que la verdad era simple. A veces, hacer lo correcto significaba aceptar el peligro. Alejarse de los acosadores no los detenía. Solo elegía a su próxima víctima. Amanda borró la carta de renuncia. Las pruebas se reunieron en las 48 horas previas a la reunión de la Junta. La baliza de rastreo condujo a un centro de almacenamiento secundario operado por una de las empresas subsidiarias de Serena. Los registros financieros de Oliver, obtenidos a través de un denunciante de su empresa, mostraban pagos del fondo de Zane camuflados como honorarios de consultoría. La memoria USB que Serena había recibido contenía ejemplos de historiales médicos, una prueba de concepto para la venta de datos más grande que estaba orquestando. George Hartman, un miembro neutral de la Junta que siempre había respetado a la madre de Amanda, aceptó apoyar la llamada a las autoridades federales si las pruebas resultaban sólidas. Bridget trabajó toda la noche preparando paquetes de prensa que contrarrestaran la falsa narrativa. La verdad sobre los protocolos de seguridad de Sterling Care, su cumplimiento de las regulaciones HIPAA y GDPR, su innovador enfoque de anonimización de datos que hacía que la información de los pacientes fuera inútil para los profesionales del marketing, pero invaluable para los investigadores. Preparó testimonios de administradores de hospitales, grupos de defensa de pacientes y expertos en tecnología que comprendían lo que Amanda intentaba construir. El equipo de análisis forense digital que trabajaba con los datos que Henry había proporcionado descubrió el alcance completo de la conspiración. Registros de acceso que mostraban que los empleados de Serena descargaban millones de historiales de pacientes. Transferencias financieras enrutadas a través de cuentas en el extranjero antes de llegar al fondo de cobertura de Zane. Comunicaciones entre Oliver y el equipo legal de Zane. Discutiendo cómo estructurar la adquisición una vez que Amanda fuera destituida. Las pruebas eran abrumadoras, pero debían presentarse de forma impecable ante una junta directiva que aún podría priorizar la estabilidad sobre la justicia. La reunión de emergencia de la junta directiva se celebró en la sala de conferencias del piso 42 de Sterling Holdings. Los ventanales, que iban del suelo al techo, ofrecían una vista de la ciudad envuelta en la niebla matutina. Los periodistas llenaban el vestíbulo, con sus cámaras listas para documentar la reivindicación de Amanda o su destrucción. Clinton presidía la mesa, con el rostro tallado en piedra. Serena se sentaba a su derecha, con la confianza inquebrantable a pesar del atentado fallido de la noche anterior. Los miembros de la Junta entraron en fila, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta un juicio preconcebido. Elías se situó junto a la entrada principal. Su presencia era un silencioso recordatorio de la violencia que había precedido a este teatro corporativo. Catalogó cada rostro, cada amenaza potencial, cada ruta de salida. Sus dedos trazaron la ubicación de las alarmas contra incendios, los interruptores de la luz de emergencia, los botones de pánico que podían llamar a la seguridad del edificio. Observó el inusual patrón de ciclos de los sistemas de climatización, la forma en que algunos miembros de la Junta revisaban constantemente sus teléfonos, la tensión en los hombros del guardia de seguridad que sugería que había recibido instrucciones especiales. Amanda comenzó su presentación con la hoja de ruta para Sterling Care, la visión que su madre había inspirado y que ella había diseñado.
300 hospitales estaban listos para implementar el sistema. Los datos de los pacientes se cifrarían a niveles que excedían los estándares militares. El proceso de anonimización eliminaría la información de identificación, preservando al mismo tiempo la información médica que podría salvar vidas. No se trataba de ganancias, aunque éstas llegarían. Se trataba de transformar la atención médica mediante la gestión ética de datos. Henry interrumpió con objeciones preparadas sobre la responsabilidad y el riesgo para el valor de los accionistas si las acusaciones de violación de seguridad resultaban ciertas. Amanda respondió con documentación que demostraba que no se había producido ninguna violación. Los datos filtrados provenían de fuentes internas, no de hackers externos. Presentó los registros de acceso, las anomalías en las marcas de tiempo y las huellas digitales que se remontan directamente a empleados específicos de la división de Serena. La sala estalló en un caos controlado. Los miembros de la junta directiva exigieron explicaciones. Serena intentó desviar la atención, alegando que las pruebas eran falsas, y que Amanda estaba intentando desesperadamente desviar la culpa de sus propios errores. Sugirió que quizás el estrés había afectado el juicio de Amanda, que estas acusaciones paranoicas demostraban que no era apta para liderar. Oliver respaldó su relato, citando precedentes legales para destituir a ejecutivos que mostraban signos de inestabilidad psicológica. Entonces Amanda jugó su última carta, las transferencias financieras entre la firma de Oliver y el fondo de Zane, el contenido de las memorias USB, que incluían no solo datos, sino también correspondencia sobre la adquisición hostil planeada. El testimonio de George Hartman, quien afirmó haber sido contactado por los representantes de Zane, le ofreció una compensación considerable si apoyaba la destitución de Amanda. La sala quedó en silencio al hacerse evidente el peso de la evidencia. Serena hizo una última jugada desesperada. Admitió haberse reunido con Zane, pero afirmó que era para explorar colaboraciones legítimas tras la inevitable destitución de Amanda. Cualquier intercambio de datos era teórico, preparatorio, no un robo real. Los empleados que habían accedido a los registros estaban realizando auditorías autorizadas. Si se habían violado los protocolos, era solo porque la crisis exigía una acción rápida. Ella intentaba salvar la empresa, insistió, no destruirla. Las luces parpadearon y se apagaron durante medio segundo. La iluminación de emergencia se encendió, proyectando sombras ásperas sobre la mesa de conferencias. En esa breve oscuridad, Elías se movió. Tiró de Amanda hacia atrás del podio mientras una figura con un mono de mantenimiento emergía de la entrada de servicio. Algo metálico en su mano. Los miembros de la junta retrocedieron a toda prisa, algunos escondiéndose debajo de la mesa, otros paralizados por la conmoción. Elías cruzó la distancia en 3 zancadas, su entrenamiento prevaleciendo sobre sus pensamientos. El arma era una pistola eléctrica, militar, diseñada para incapacitar, no para matar. Agarró el brazo, controló la muñeca y redirigió la descarga del arma hacia la mesa de conferencias. El atacante cayó con un rodillazo en la espalda. Reprimido pero ileso, el hombre llevaba un auricular, y a través de él se oía un parloteo de pánico. La misión había sido arruinada. Abortar. 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 Él miró directamente a la cámara de seguridad más cercana, sabiendo que la grabación sería prueba, y habló con la suficiente claridad para que todos lo oyeran. Pruébame. Sus palabras cargaban con el peso de toda su historia. Cada batalla librada, cada derrota sufrida, cada línea que jamás permitiría que nadie cruzara. Los miembros de la junta que estaban dispuestos a votar en contra de Amanda reconsideraron repentinamente sus posiciones. El FBI llegó en minutos. George Hartman los había llamado en el momento en que comenzó el ataque. Detuvieron a Serena para interrogarla. La evidencia de espionaje corporativo y conspiración para cometer agresión invalidó cualquier afirmación de inocencia. Oliver intentó invocar el privilegio abogado-cliente, pero descubrió que ese privilegio no se extendía a la conspiración criminal.
La investigación finalmente descubriría a 17 empleados involucrados en el plan de robo de datos, $3 millones en transferencias ilegales y conexiones con otras 6 adquisiciones hostiles que Zane había orquestado con métodos similares. Clinton Sterling, envejecido 10 años en 10 minutos. Su rostro, siempre tan controlado y autoritario, se arrugó al comprender lo que su ambición había fomentado. Había estado tan centrado en el legado, en mantener el control, que no había visto a su propia hija convertirse en un monstruo. Había propiciado los celos de Serena, validando sus planes al desestimar las capacidades de Amanda. Cuando habló, su voz sonó hueca, reflejando el reconocimiento de sus fracasos. Se distanciaría de todas las funciones operativas, se sometería a una auditoría completa de su gestión y apoyaría cualquier estructura de liderazgo que la Junta considerara apropiada. La Junta votó unánimemente por mantener a Amanda como directora ejecutiva. Realmente no había otra opción. Ella había expuesto la corrupción, sobrevivido a los ataques y mantenido su visión a pesar de todo lo que se le oponía. Más importante aún, había demostrado que, bajo su liderazgo, Sterling Holdings priorizaría la ética sobre las ganancias fáciles, la transparencia sobre la ocultación y la innovación sobre el estancamiento. El precio de las acciones se recuperaría. Las alianzas se salvarían. Sterling se lanzaría según lo previsto. Sus protocolos de seguridad, ya legendarios, incluso antes de que la plataforma entrara en funcionamiento. Amanda mantuvo a Henry como director financiero, pero bajo estricta supervisión. Reconociendo que su experiencia financiera era valiosa, incluso si su lealtad había flaqueado, estableció nuevos protocolos de gobernanza de datos que harían casi imposibles futuras filtraciones. Bridget lanzó una campaña mediática titulada Datos para curar, no para tratar, que transformó la crisis en un llamado a la acción para el desarrollo tecnológico ético. Los hospitales que habían amenazado con retirar sus alianzas se convirtieron, en cambio, en firmes defensores del enfoque de Sterling respecto a la privacidad del paciente. 3 semanas después de la reunión de la Junta, Amanda estaba en el modesto apartamento de Elías, sosteniendo la pluma estilográfica de plata que su madre le había regalado. Había traído pizza, de esas elegantes del centro que venían en cajas demasiado elegantes para su contenido. Viven le mostraba un dibujo de su familia. 3 figuras tomadas de la mano bajo un arco iris. La princesa del centro se parecía sospechosamente a Amanda, hasta en el color de su traje. Ellie estaba de pie junto al fregadero, lavando los platos con la misma precisión que aplicaba a todo, con movimientos precisos pero pausados. No habían hablado de lo que vendría después, de los límites entre el servicio profesional y la conexión personal. El contrato de servicios de seguridad se había extendido indefinidamente, pero se había modificado para incluir la evaluación de riesgos y la consultoría de gestión de crisis. Ellie no solo sería un matón en la puerta. Ayudaría a diseñar los sistemas que impedían que las amenazas se manifestaran. Era un puesto que respetaba su experiencia, al tiempo que reconocía que los mayores peligros provenían de dentro, no de fuera. Amanda rió. Se emocionó al oír algo que dijo Viven. El sonido sonaba genuino, como no lo había sido en años. El ático seguía siendo su residencia oficial, pero se encontraba allí con más frecuencia, en este espacio donde la vida era caótica, real y cálida. Ayudaba a poner la mesa con platos desiguales, comía pizza con las manos en lugar del cuchillo y el tenedor que exigía su formación en etiqueta, y sentía que la tensión que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a disolverse. La pluma estilográfica plateada encontró su camino hacia el bolsillo de la camisa de Elías mientras estaban en la azotea ajardinada del edificio. Las luces de la ciudad se extendían bajo ellos como un mapa de posibilidades. Amanda se la había dado con palabras que reconocían lo que ambos sabían, pero no estaban listos para nombrar. Él siempre terminaba lo que ella empezaba. Dijo: la protección, la investigación, la reunión de la Junta, incluso esta extraña nueva familia que estaban construyendo con tanto cuidado. La pluma era reconocimiento y promesa combinados,
un símbolo de que algunas asociaciones trascendían los contratos y las estructuras corporativas. El nuevo dibujo de Viven colgaba ahora en el refrigerador, sujeto con imanes en forma de mariposas. 3 figuras bajo un arco iris, pero si te fijabas bien, podías ver que había añadido detalles. La figura del hombre llevaba algo que podría haber sido un chaleco antibalas. La figura de la mujer sostenía lo que parecía un maletín en una mano y la mano de la otra figura en la otra. La figura del niño estaba entre ellos, con los brazos alzados en señal de alegría, victoria o simple entusiasmo infantil por los regalos inesperados de la vida. Elías revisó su teléfono una última vez antes de acostarse, una costumbre de sus días en el ejército que nunca desaparecería del todo. Las señales de seguridad eran claras. El sistema de rastreo no mostraba ninguna anomalía. Amanda estaba a salvo en la habitación de invitados que ocupaba cada vez más. Su respiración, regular y tranquila, sugería un verdadero descanso en lugar de un colapso por agotamiento. Viven soñaba con los sueños que los niños de 7 años conjuraban tras días llenos de tareas de matemáticas, práctica de piano y nuevas incorporaciones inesperadas a su pequeño círculo familiar. Sobre la mesa de centro había una propuesta para la nueva infraestructura de seguridad de Sterling Holdings, desarrollada conjuntamente por Elías y Amanda. Era revolucionaria en su simplicidad. Reemplazaba la paranoia por la evaluación sistemática de amenazas, la violencia reactiva por la recopilación proactiva de inteligencia. El documento llevaba los nombres de ambas. Su experiencia, combinada de una manera que las fortalecía a ambas. Estaba previsto que se presentara a la junta directiva el mes siguiente. Pero todos ya sabían que sería aprobada. Después de lo que habían sobrevivido, ¿quién se atrevería a oponerse? La ciudad, a sus pies, continuaba su incesante movimiento, ajena a la pequeña victoria obtenida en las salas de juntas corporativas y los estacionamientos, en los comedores familiares y en las calles resbaladizas por la lluvia. El mal había sido expuesto y contenido, aunque no destruido. Nunca lo fue del todo. Pero por esta noche, en este pequeño apartamento donde 3 vidas se habían entrelazado inesperadamente, había paz. Había seguridad. Había la promesa de un mañana mejor que el presente, no porque las amenazas hubieran desaparecido, sino porque las enfrentaron juntas. La lluvia había parado. La mañana traería nuevos desafíos, nuevas batallas en la eterna guerra entre la ambición y la ética, entre la lealtad familiar y la integridad personal. Pero también traería la risa de Viven mientras practicaba el piano, aunque mal pero con entusiasmo. Traería la determinación de Amanda, atemperada por una nueva sabiduría sobre quien merecía confianza. Traería la fuerza serena de Elías. Su competencia profesional evolucionó hacia algo más profundo, algo que trascendía las descripciones de puestos y los protocolos de seguridad. Nunca usaron la palabra amor. Era demasiado simple para lo que estaban construyendo, demasiado pequeña para la arquitectura de la confianza, el respeto y el trauma compartido, transformado en fuerza compartida. Pero cuando la junta directiva de Sterling Holdings se reuniera de nuevo, cuando Amanda se pusiera de pie para presentar su visión del futuro de la empresa, Elías estaría allí, no detrás de su silla como un guardaespaldas, sino a su lado como un socio. Y si alguien cuestionaba su derecho a remodelar este imperio, a exigir algo mejor de quienes decían servir a la sanación mientras solo se servían a sí mismos, se enfrentarían a la fuerza combinada de una directora ejecutiva que había sobrevivido a la traición de su propia familia y un sello que había hecho de la protección de los demás su redención. La pluma brillaba plateada a la luz de la mañana, un puente entre promesas pasadas y posibilidades futuras. El dibujo de 3 figuras bajo un arco iris susurraba con la brisa que entraba por una ventana abierta. Y a lo lejos, la ciudad despertaba a otro día, inconsciente de que su cinismo sobre el poder corporativo había sido desafiado por 2 personas rotas que habían elegido sanar no mediante la venganza, sino mediante el trabajo paciente de construir algo mejor a partir de las ruinas de lo que había fracasado. «Ponme a prueba», había dicho Elías en aquella sala de juntas. Y las palabras habían resonado en cada acción desde entonces.
Intenta herir a quienes están bajo mi protección. Intenta corromper lo que estamos construyendo. Intenta hacernos elegir entre la seguridad y la integridad. El desafío se alzaba. No por la violencia, sino por la vigilancia. No por la amenaza, sino por la promesa. Protegerían lo que importaba. Construirían lo que otros decían que era imposible. Y lo harían juntos. Esta improbable familia, forjada en la crisis y templada por